salvado a los dos. Y esto es lo que empezó todo. Aún la más elocuente declaración sobre el amor de Cristo no puede adecuadamente describir la diferencia que hace Jesús en la vida de una persona una vez que se entiende la pobreza espiritual en la cual se vive, apartados de Él. Anhelamos que usted adore con nosotros hoy. Su nombre está por sobre todo nombre, y Él es quien debe recibir todo el honor hoy día. Si usted está aquí y nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, por favor, considere el testimonio que Él nos ha dado. Y queremos decir a nuestros padres cuánto les amamos. Han sido tan buenos con nosotros. Nos han aconsejado, nos han escuchado, nos hemos divertido juntos. Ellos han sido una verdadera bendición. Sobre todo estamos felices de que ellos no solo aprobaron nuestra relación, sino que nos animaron. Por medio de ellos, el Señor nos ha dirigido y estamos seguros de estar en su voluntad. Oren por nosotros para que nuestro caminar sea digno del Señor y que podamos complacerle en todo momento y que seamos fructíferos en buenas obras y que busquemos siempre el aumentar nuestro conocimiento de Él. El matrimonio es una bendición debido a Jesús. ¿No le parece eso maravilloso? Bien, veamos Hebreos 11 comenzando con el verso 23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Escúcheme. Dios quiere que el hogar sea el principal salón de clases para criar a los hijos como deben ser criados, y debe ser hecho por fe. La Biblia dice que conforme a nuestra fe nos será hecho. Hoy veremos las vidas de 2 héroes olvidados de la Biblia. Muchos seguramente nunca han oído sus nombres, Amram y Jocabed. No son nombres familiares, pero fueron personas importantes porque fueron los padres de Moisés, aunque aparentemente no eran más que insignificantes esclavos del faraón. Y aunque parecería que ellos podían hacer muy poco, hicieron lo que cada padre y madre deben hacer: criar a los hijos en la fe, en el conocimiento y en el reverente temor a Dios. Las personas más influyentes y poderosas sobre la tierra son los padres que tienen verdadera fe, padres y madres que saben la importancia de la fe bíblica en la familia. De esta porción de las Escrituras quiero compartir con usted, y si es posible grabar en su corazón, 4 cosas acerca de criar hijos. Primero, la fe ve a cada hijo como especial. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso. Algunos escrituristas dicen que eso significa que este niño era fuera de lo común. Sus padres intuyeron que Dios tenía un plan especial para este niño. Pero escúcheme atentamente. Cada bebecito sobre la faz de la tierra es especial. Y Dios tiene un plan específico para cada uno de ellos. Y como padres lo que necesitamos hacer es lo que hicieron Amram y Jocabed. Esperar delante de Dios para que Él les dé un sueño, una visión para su bebé. Espere en Dios hasta que vea que su bebé es una personita especial. Recuerdo que cuando nuestro primer hijo nació, yo besé y abracé a mi esposa, aunque estaba todavía en el hospital, y me fui a nuestro pequeño apartamento. Me arrodillé y oré diciendo: querido Dios, si nunca hago
algo realmente bueno. Si nunca llego a tener éxito, ayúdame a ser un buen papá. Ayúdame para que, teniendo como prioridad mi amor por el Señor Jesucristo y por mi esposa, sepa amar y criar a mis hijos en tus caminos. Mi amigo, los hijos son un regalo de Dios y debe ser nuestro gozo el criarlos en la fe y nutrirles de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado para cada uno de ellos. Busque el Salmo 112, los versos 1 y 2. Son mis versículos favoritos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su generación será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Dios pone en nuestras manos esas pequeñas vidas para que las formemos y sean útiles delante de Dios. Un turista llegó una vez a un pequeño pueblito y preguntó a uno de los habitantes: ¿alguna vez ha nacido algún hombre grande en este pueblo? Y el hombre le respondió: no, todos nacen bebecitos. Moisés no era más que un bebé, pero la Biblia dice que sus padres, por fe, vieron que era un bebé especial. Sabía que debemos creer en Dios por nuestros hijos. En las páginas de la Biblia leemos la historia de un hombre que tenía un hijo que estaba poseído y era atormentado por los demonios. Y el hombre le pidió a Jesús que si podía hacer algo por su hijo, que por favor lo hiciera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Anote Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dios no puso sobre el Hijo la responsabilidad de creer, la puso sobre el Padre, porque ese Hijo no estaba en condiciones de entender lo que debía creer. Necesitaba de alguien que tuviera fe por él. Yo he decidido tener fe por mis hijos porque son especiales, tanto como los hijos suyos son especiales. La fe de los padres debe ver a cada hijo como especial. Uno de los clásicos proverbios es 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Cada hijo es diferente. Cada hijo tiene su manera especial de ser. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos aquí en la tierra, y uno que, siendo solo un bebé, se fue al cielo. Pero a veces, al mirar sus idiosincrasias, sus diferentes talentos, sus sueños, deseos y ambiciones, sus proclividades, yo me maravillo de que seamos los padres de ellos. Pero escúcheme, a pesar de los diferentes dones y talentos de cada uno de ellos, todos conocen a Dios y tienen a Jesús como su Salvador personal. Aman a Jesús y nos aman a nosotros, sus padres, y eso es algo realmente maravilloso. Los hijos no vienen en paquetes estandarizados, pero cada uno viene con su etiqueta personal, con su folleto de instrucciones, por así decirlo. Y es mejor que como padres aprendamos las instrucciones de Dios para cada uno de nuestros hijos. Segundo, la fe ve cada conflicto como espiritual. Mire la parte final del verso 23. Y no temieron el decreto del rey. Ahora, ¿cuál fue el decreto del rey? Bien, vamos a Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. La orden del rey era matar a los bebés varones recién nacidos, y Amrad y Jocabed vieron esto como un conflicto espiritual. No era un conflicto entre egipcios y judíos, ni entre padres y un potentado. Era un conflicto entre la luz y la oscuridad, entre el Espíritu de Dios y el espíritu de maldad del rey. Y como padres debemos entender lo siguiente. Por favor, busque Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. La fe ve cada conflicto como conflicto espiritual. Amram y Jocabed, siendo esclavos en Egipto y sin ningún derecho, se sentían desamparados. Lo único que tenían era el coraje, la osadía de su fe. Cuando ellos se dieron cuenta de que esto era en realidad un conflicto espiritual, no temieron el decreto del rey. Y aunque vivieron en días peligrosos, tuvieron el discernimiento necesario para saber la naturaleza del conflicto. En la actualidad nosotros estamos viviendo en días peligrosos y debemos ver que el conflicto es espiritual. Y si usted es un padre o una madre, está caminando sobre un campo minado y no podrá atravesarlo a menos que entienda que la batalla es espiritual y que ni su ingenio, ni sus conocimientos, ni su dinero, ni su influencia, ni su popularidad, ni su buena apariencia física le servirá de nada en esta guerra espiritual. ¿Qué es lo que estamos enfrentando en la actualidad? Primero, liberalismo en la religión. Es una tragedia cuando nuestros hijos están siendo criados en iglesias que no aceptan la autoridad de la palabra de Dios y cuando la vida del Señor Jesucristo no se manifiesta en nada. Sería mejor para nuestros hijos no ir a la iglesia que ir a una iglesia vacía de la palabra de Dios, vacía de la presencia del Espíritu Santo, aunque esté llena de programas aparentemente religiosos. Yo me sorprendo de la clase de iglesias a las cuales los padres mandan a sus hijos. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque la iglesia les queda más cerca de su casa. Muchos padres manejan miles de kilómetros buscando un buen colegio o universidad para sus hijos, pero son incapaces de cruzar la ciudad para llevar a sus hijos a una iglesia bíblica y cristocéntrica. En lo personal, yo jamás permití que mis hijos y jamás permitiré que mis nietos sean criados en una iglesia tibia, liberal, acomodaticia. Los días que estamos viviendo son días peligrosos. ¿Qué más tenemos? En segundo lugar, humanismo en la educación. El humanismo es tan sutil que se ha infiltrado en todos los niveles de la educación. En muchos casos, el humanismo no es más que un disfraz del ateísmo. El humanismo parece tan bueno porque se lo confunde con humanitarismo. Y a veces no sabemos cuál es la diferencia entre los dos. El humanismo no cree en un Dios personal. Dicen que el hombre es la suma de todo y la sustancia de todo y que es el centro de la circunferencia de la existencia. La base fundamental del humanismo es la evolución. Y alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿no cree usted en la evolución? Por supuesto que no creo en la evolución. Rechazo firmemente la mitología de que el hombre es descendiente de los simios. Es una necedad absoluta, aunque la llamen creacionismo científico. La evolución es religión en reverso. Es el intento de explicarlo todo sin la intervención de Dios. Esto hace el humanismo en la educación. Uno de los objetivos primordiales del humanismo evolucionista es la enseñanza sexual en todos los niveles del sistema educativo. Y alguien me preguntará, ¿pero qué hay de malo en la educación sexual? Pues absolutamente todo, porque no se basa en una norma fija de lo bueno y lo malo, lo cual significa que se han eliminado los valores morales. ¿Sabe cuál es la educación sexual en nuestros días? Es el enseñar a los estudiantes, hombres y mujeres, cómo tener relaciones sexuales evitando enfermedades venéreas y cómo evitar que las mujeres queden embarazadas. Cuando la educación sexual está separada de los principios morales, aprueba implícitamente cualquier actividad inmoral.
¿Qué más tenemos? En tercer lugar, hedonismo en la sociedad. Existen peligros en la sociedad actual que está permeada por el alcohol gracias a las industrias licoreras, a las poderosas industrias cerveceras que tienen el descaro de patrocinar un gran número de eventos deportivos, buscando el respaldo sobre todo de la joven generación. Tratan de seducir a nuestros niños y jóvenes y con tristeza debo reconocer que están haciendo un estupendo trabajo. Sabía que la mayoría de estudiantes son consumidores de cerveza. Y algunos dirán, ¿y qué hay de malo con eso? Pues se lo diré. Escúcheme. De cada 15 personas que comienzan a beber, una se volverá alcohólica y 4 se volverán bebedores problemáticos. Y muchos dirán, bueno, es cuestión de saber beber responsablemente. Mi amigo, lo trágico es que todos creen, cuando empiezan a beber, que van a beber responsablemente. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Como padres, ¿cómo podemos enfrentar la propaganda de beber responsablemente? ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, no tener absolutamente ningún licor en el hogar. Segundo, cuando sus hijos salen por la noche, levántese a recibirlos cuando regresen. Abráceles y de paso podrá percibir su aliento. Mi amigo, es mejor perder unas horas de sueño que perder a sus hijos. Tercero, de vez en cuando lleve a sus hijos a la sala de emergencia de algún hospital, especialmente viernes y sábados, para que vean a las víctimas de accidentes relacionados con los licores, para que escuchen lo que dicen doctores y enfermeras sobre cada caso. Cuarto, cada ciudad del mundo tiene calles en donde uno puede ver a borrachos durmiendo en las aceras, muchas veces sobre su propio vómito. Lleve a sus hijos para que vean las consecuencias de lo que comenzó con la frase, voy a beber responsablemente. Deje que sus hijos vean más allá de la realidad virtual, de la atractiva propaganda en radio y televisión. Deje que vean la realidad actual. Proverbios 21:11 dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Aquí la palabra simple significa inocente, crédulo, que no tiene ningún discernimiento y que cree todo lo que ve en forma de propaganda, y no solo eso, sino que lo promociona. Vivimos en una sociedad hedonística en donde Satanás usa el entretenimiento para que terminemos aceptando aún lo inaceptable. Por ejemplo, las comedias en horario especial en la televisión. Cuando por medio de ellas se nos enseña a reírnos del pecado, nunca lo consideraremos en serio como pecado. 88% de las comedias tienen situaciones sexuales que no dejan nada a la imaginación. Su contenido es totalmente inmoral, ofensivo por su lenguaje y degradante por su mensaje. Y sin embargo, miles y miles de padres, aun creyentes, usan la televisión como niñera. ¿No es eso una manera de aprobar toda la inmoralidad que en la iglesia condenamos? El conflicto es espiritual. Detrás de la industria licorera, detrás del mundo del entretenimiento, detrás del sistema educativo humanista y evolucionista, hay una mente maestra. Y la única respuesta para un conflicto espiritual es la fe. Amram y Jocabed no tuvieron temor del decreto del faraón porque, por fe, vieron al Rey de Reyes. Cuarto, la fe ve cada desafío como algo que puede solucionarse. Ellos tuvieron un problema y lo solucionaron. No se intimidaron por el decreto del rey, ni por ese siniestro ministro del miedo que es Satanás. Y al no tener miedo, ellos hicieron algo.
rechazaron el ceder al espíritu de temor con que Satanás trata de seducir y destruir a nuestros hijos. Se negaron a ser ociosos y pasivos, egoístas y cobardes. Amram y Jocabed, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomaron a su precioso bebecito y lo pusieron en una canasta calafateada, una especie de bote chiquito, y pusieron esa canasta en las aguas del río Nilo. Deseo que ponga mucha atención en este evento. No fue hecho con actitud fatalista. No dijeron, oh, nada podemos hacer, así que lo que será, será. No. Si usted tiene un jardín y no lo cuida y se preocupa por él en forma sistemática, muy pronto lo que tendrá será un campo de hierba mala. La actitud de Amram y Jocabed tampoco fue una actitud fanática, o sea, no lo tiraron simplemente a las aguas del Nilo diciendo, si Dios quiere salvarle, pues le salvará. No. Más bien construyeron y adecuaron una pequeña canasta hecha de juncos ribereños, pusieron al bebé Moisés en ella y confiaron en la protección de Dios. Y eso, mi amigo, no es ni fatalismo ni fanatismo. Eso es fe. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿cómo sabe que eso fue fe? Fácil. Porque hicieron algo. Busque Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escúcheme porque lo que voy a decir es importante. La verdadera fe nunca es ociosa o inactiva. Proverbios 22:6 comienza diciendo, instruye. Y esto no significa enseñar, sino preparar a alguien para una competencia por medio del ejercicio de la disciplina mental y física para lograr un objetivo previsto. ¿Está usted orando, instruyendo, enseñando, actuando por sus hijos? Asisten como familia a una iglesia sólida, fundamental, que cree que la Biblia es la palabra de Dios y la predicación es cristocéntrica. Los profesores y profesoras de la escuela dominical, los que le enseñan a usted y a sus hijos cada domingo, son creyentes espiritualmente maduros. Tienen una fe bíblica y su vida hogareña es ejemplar. ¿Vive usted frente a sus hijos por precepto y ejemplo? ¿Lo ve? El instruir es mucho más que simplemente enseñar. ¿Alguna vez ha visto a un hombre entrenando a su perro? Me parece que algunos padres pasan más tiempo entrenando a sus perros que instruyendo a sus hijos. Y por las noches se aseguran de que el perro esté bien seguro en su perrera, pero dejan que sus hijos salgan, ¿quién sabe a dónde? ¿Quiere que le diga algo? Bueno, eso para mí no tiene ningún sentido. Pasar más tiempo y preocuparse más por el perro que por los hijos. La verdadera fe es creencia con piernas. Y muchos padres se escudan diciendo, bueno, estoy pagando para que reciban una buena educación. Teddy Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, alguna vez dijo, cuando solo se educa la parte intelectual de un hombre y no la parte moral, lo único que se está haciendo es creando un peligro para la sociedad. Escúcheme, ni la escuela, colegio o universidad, ni los clubes deportivos o sociales, ni la iglesia, ni los consejeros familiares, ni los mejores programas recreativos pueden reemplazar a la instrucción en el hogar. Nadie puede hacer lo que se supone usted debe hacerlo. Esa es la diferencia entre el instruir y el educar. Usted le puede enseñar a su hijo algo, pero otra persona puede enseñarle algo diferente. Y su hijo puede decidir creer lo que la otra persona le enseñó. Pero cuando usted instruye a su hijo, está poniendo algo dentro de él que no importa cuán rebelde se vuelva, siempre habrá algo en su interior que lo refrena. Un pequeño muchachito un día se enojó mucho con su mamá.
y decidió fugarse de su casa. Así que se montó en su triciclo y comenzó a pedalear furiosamente por la vereda. Un hombre que le vio le preguntó: «Pequeño, ¿qué estás haciendo?» «Estoy huyendo de mi casa». Y el hombre le dijo: «Bueno, si es que estás huyendo, ¿por qué estás dando vueltas y más vueltas alrededor del bloque?» Y el niño le contestó: «Porque mi mamá me tiene prohibido cruzar la calle». Eso, mi amigo, se llama instrucción, entrenamiento. ¿Sabe que Jocabed tuvo el enorme gozo y privilegio de instruir a su hijito Moisés? ¿Cómo fue posible eso? Creo que todos conocemos muy bien esa historia. Ahí está el bebé Moisés, navegando plácidamente en su improvisado botecito. La hija del faraón baja al río a bañarse y surge una pregunta: ¿por qué la hija del faraón baja al río a bañarse? Eso es ridículo. Quiero decir, ella seguramente tenía una tina de mármol, lujosos implementos y utensilios para bañarse, y sales aromáticas y todo eso. ¿Ha visto usted alguna vez el río Nilo? Es un río sucio. ¿Por qué a ella se le antojó ese día bañarse en el río? Bueno, yo no lo sé. Más bien dicho, esa fue la providencia de Dios. Y cuando ella estuvo en el río, oyó el llanto de un bebé. Seguramente un ángel bajó y pellizcó al bebé Moisés para que llorara en ese preciso momento. No lo sé, tal vez sea así, pero no estoy seguro. Lo cierto es que la princesa egipcia, tal vez movida por un innato sentimiento maternal, tomó al bebé en sus brazos, mientras que Miriam, la hermana de Moisés, que estaba escondida entre la vegetación del río, miraba todo lo que sucedía. Y con astucia solo explicable por la intervención de Dios, Miriam se acercó a la princesa para informarle que ella conocía a una mujer que estaría complacida de cuidar a ese bebé. Por supuesto, estaba pensando en Jocabed, la madre de Moisés. Cuando uno lee esta historia, es imposible dejar de ver la providencia de Dios. Jocabed tuvo el privilegio de criar, alimentar, instruir y enseñar a su hijito. Y todos esos gastos salían de la tesorería egipcia. Y a Jocabed le pagaron por hacer un trabajo que ella hubiera podido pagar con su propia vida por hacerlo: el criar a su propio hijo. Maravillosa historia. Pero note lo siguiente: por fe ellos prepararon esa canasta salvavidas. O sea, hicieron aquello que podían hacer. Y fue todo lo que pudieron hacer. Escúcheme, cuando usted hace todo lo que puede hacer, Dios hará el resto. Esa es la providencia de Dios. Yo sé que hay situaciones que usted no puede controlar, pero cuando usted actúa por fe, cuando hace todo lo que puede hacer y pone a sus retoños en las manos de Dios,
Él hará cosas increíbles por sus hijos cuando usted tiene una fe firme. Lo que sucedió con Moisés, la hija del faraón, Jocabed y Miriam, no fue una cosa del destino, ni de la buena suerte, ni nada de ese estilo. Fue la providencia de Dios. La fe ve cada desafío como algo que puede resolverse. No deje que el diablo le vuelva negativo o pesimista en lo relacionado con sus hijos. Quinto, la fe ve cada decisión como significativa. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En simple español, eso quiere decir que no quería que le llamaran nieto del faraón. ¿Por qué? Veamos los versos del 25 al 27. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A no dudarlo, Moisés enfrentó tremendas tentaciones. Tenía ante él los placeres y los tesoros de Egipto, prestigio e influencia mundial. Egipto en ese tiempo era el imperio más poderoso de la tierra. Todo, absolutamente todo, estaba al alcance de Moisés. Pero él tenía otro sistema de valores, porque la fe ve cada decisión como algo realmente importante. Estaba establecido un sistema de valores. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, ¿quién hubiera pensado que el vituperio de Cristo sería más valioso que las riquezas de Egipto? Se ve que Moisés había estado pensando y concluyó que las glorias del futuro sobrepasaban y con mucho a los placeres del presente. Vio que ser un hijo de Dios era mucho mejor que ser nieto del faraón y tomó una decisión. Padres, escúchenme. Es una necedad el esperar que sus hijos tomen las decisiones correctas si no ven en ustedes valores apropiados. ¿Quién cree usted que puso esa manera de pensar en la mente y corazón de Moisés? Pues sus padres, Amrad y Jocabed. Cuando la valía fue establecida, entonces la virtud fue escogida. Mire lo que dice el verso 25. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe ve cada decisión como importante. Como padres, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a escoger, y todos debemos hacerlo. Usted, yo, todos nosotros siempre tenemos que tomar decisiones, tenemos que escoger, y si escojo no tomar una decisión, ya he hecho una decisión. Ahora escúcheme, todos debemos escoger, pero lo que no podemos escoger son las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando usted escoge o sus hijos toman una decisión, entonces lo que escogieron les escoge a ustedes. Si Moisés no hubiera tomado una decisión, se hubiera quedado donde estuvo. Escogió. Y la fe dice que cada decisión es importante. Al hacer la decisión correcta, un valor fue establecido, una virtud fue escogida y un pecado fue rechazado. Y Moisés se vio frente a una encrucijada. Si seguía por un camino, podría llegar a ocupar el trono del faraón, gozar de toda clase de placeres carnales.
tener posesiones materiales y tener popularidad y poder. Si escogí el otro camino, ¿qué es lo que tendría? Vituperio y sufrimiento con el pueblo de Dios. Y muchos piensan que porque escogió lo segundo y rechazó lo primero, Moisés fue un verdadero tonto. Lo fue. Piénselo. Todo en este mundo parece que está diseñado para que nuestros hijos sigan por ese camino. ¿No quiere usted que sus hijos sepan hacer decisiones correctas? ¿No se siente bendecido cuando en una ceremonia matrimonial los novios declaran haber escogido primero a Cristo? ¿No siente gratitud a Dios cuando sus hijos le agradecen porque ustedes como padres tomaron el tiempo para instruirles, guiarles y educarles a fin de que ellos escojan el camino correcto? Padres, por favor, no pierdan esa oportunidad de transmitir a sus hijos la realidad de la fe. Vívala, demuéstrela, para que ellos también quieran poseerla. Crea usted en Dios por sus hijos y por cada área de la vida de ellos. Pídale a Dios que le aumente la fe, porque francamente como padres, si algo necesitamos es tener fe abundante, firme y segura. Después de todo, la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A esta realidad, permítame añadir otra. No está en las páginas de la Biblia explícitamente, pero está en el libro de nuestra experiencia. Sin fe, usted será un verdadero fracaso como padre o madre, como abuelo o abuela. Por eso debemos orar constantemente para que Dios aumente nuestra fe y para que esa fe sea la base fundamental de la familia. Si usted aún nada sabe de esa fe bíblica, es porque no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Yo le voy a guiar en una corta oración. Usted repítala usando sus propias palabras, pero diciéndolas con fe, con sinceridad. Querido Dios, gracias por la familia que me has dado. Y aunque soy proveedor y protector, reconozco que espiritualmente no soy lo que se supone debo ser como esposo y padre. Y esto es tan pecado como mis otros pecados. Me arrepiento de mis pecados y vengo a pedir tu misericordia, Señor Jesús. Tú moriste en la cruz por pagar la deuda de mis pecados. Te invito a que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Tomes el control de mi vida y me hagas la persona